Hola, hoy es la presentación de una serie de vídeos que realizaré sobre una asignatura del grado de Matemáticas de la UNED que se llama Álgebra Matemáticas, que está enmarcada dentro de lo que se conoce como teoría de Galois o teoría de extensiones. Esta asignatura se corresponde al segundo cuatrimestre del segundo año del grado de Matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los textos que utilizaré son los mismos recomendados por la asignatura en la guía docente, es decir, como enfoque teórico el nombrado Anillos y Cuerpos curso básico, escrito por Gamboa y Jesús Ruiz, y también acompañaré con una serie de ejercicios sacados, aparte del texto Anillos y Cuerpos, del libro Problemas de Anillos y Cuerpos Conmutativos, escrito por Víctor Fernández Laguna. Los vídeos que trataré serán los correspondientes a los contenidos de evaluación de la asignatura y del propio libro. Anillos, polinomios, extensiones de cuerpos, teoría de Galois y extensiones infinitas. Cabe observar que los dos últimos capítulos no entran total o parcialmente en el examen, no son objetos de evaluación. Sin embargo, mi idea es intentar enmarcarlo todo, aunque no sea objeto de examen. En el capítulo de anillos, el primero, hablaremos sobre generalidades, conceptos básicos y hablaremos de dos conceptos importantes, que es tanto el de divisibilidad como el de congruencias. Y terminaremos con ejercicios. En el siguiente capítulo miraremos un anillo especial, que es el anillo de polinomios. De nuevo, comenzaremos con conceptos teóricos y hablaremos de otros dos conceptos importantes de los polinomios, que es de la división de polinomios y de la factorización. En el tercer tema, que es donde ya se ve el tema central de esta asignatura, hablaremos de qué son las extensiones de cuerpo. Y hablaremos de las extensiones simples y de las extensiones finitamente generadas, que son importantes para desarrollar lo que es la teoría de Galois. Y de nuevo, acompañaremos con ejercicios. En el cuarto capítulo hablaremos ya de la teoría de Galois propiamente dicha. Hablaremos del grupo de automorfismos y de unas extensiones en particular, que son las extensiones de Galois, acabando con lo que es un cuerpo de descomposición, junto a ejercicios para poner en práctica lo visto. Por último, hablaremos de qué son las extensiones infinitas,